que se libera en el pulmón, que se llama la furina. Esta furina, al entrar en contacto con este coronavirus, hace que se expongan más proteínas S en la membrana y por lo tanto tenga más capacidad de adherirse a la enzima convertidora de angiotensina. Por ende, al haber más proteínas S, probablemente vamos a tener mayor adhesión y mayor capacidad de adherencia y por ende mayor capacidad de replicación viral. Este es un virus que por fortuna, por estar envuelto en una capa lipídica, es un virus que es muy sensible, dado que su cobertura es lipídica, entonces cualquier mecanismo de desinfección que utilicemos, desde los jabones convencionales hasta las sustancias pues, más avanzadas que usamos a nivel intrahospitalario, peróxido, amonio cuaternario, hipoclorito, cañones de ozono, permiten que este virus se inactive rápidamente. Por eso es súper importante. El primer mensaje que les quiero dejar en cuanto a la prevención de esta infección es que debemos mantener adecuados mecanismos de limpieza de las superficies sólidas para que este virus no esté contaminando estas superficies. Este es un virus que se adhiere fácilmente a las superficies y puede permanecer por lo menos 2 o 3 días en superficies como la cerámica y como el metal, 3 a 4 días como la madera y el vidrio, 5 a 7 días como el mármol, el plástico, los guantes. Claramente no se ha definido cuánto tiempo puede estar este virus adherido a la ropa, por ejemplo. Y en el ambiente, pues, hay mucha discusión sobre este virus puede permanecer 30 minutos, 2 horas o 4 horas, porque hay mucha diversidad de conceptos en cuanto a la duración del virus en el ambiente. Lo que es claro es que este virus cae rápidamente por el peso molecular que les mencionaba ahorita. Este es un diagrama solamente para mostrarles a qué distancia podría caer unas gotas cuando una persona tose. Podría caer unas gotas aproximadamente a 2 metros de distancia, y cuando una persona estornuda, tiene un estornudo fuerte, más o menos a 6 metros de distancia. Recordemos que esto no es que sea el coronavirus el que viaje todo esto, son gotas que eventualmente podrían tener coronavirus adentro de estas gotas. Generalmente lo que el coronavirus hace cuando salen estas micropartículas o estas microgotas es que cae aproximadamente entre 1 y 1.5 metros, está cayendo estas microgotas y el coronavirus está dentro de estas microgotas. De aquí sale la razón por la cual hemos insistido tanto en el distanciamiento entre persona y persona, por lo menos 1 metro de distancia, y esta es la razón por la cual se insiste en eso. No obstante, como decía, cuando uno tose o estornuda o se ríe fuertemente, pueden salir gotas que viajen más de 2 metros y no sabemos si estas gotas están o no están contaminadas con coronavirus, y por lo tanto aquí viene la importancia del uso del tapabocas cuando una persona está con síntomas respiratorios. Por lo tanto, para concluir esta diapositiva, insistimos en que una de las medidas más importantes es el lavado de manos, de tal manera que cuando nosotros estemos en contacto con las superficies o con otras personas, nuestras manos permanezcan lo más limpias posibles y de esta manera no nos estemos autoinoculando el virus. Entonces la pregunta ahorita es, bueno, si realmente desde el punto de vista clínico nosotros podríamos entrar a determinar cuando un paciente nos consulta por los síntomas clásicos que son fiebre, tos, odinofagia, que es dolor para tragar, y malestar general. Si realmente uno con estos síntomas, pues podría tener una guía sobre si este paciente puede tener un coronavirus o no, teniendo en cuenta que estamos en una época del año en donde se activan otros virus respiratorios que podrían tener similitud en el cuadro clínico. De hecho, son 25 virus respiratorios los que circulan, que pueden dar signos de infección respiratoria aguda, y pues muchos de ellos comparten sintomatología con el coronavirus. Entonces, digamos que aquí hay un cuadro
que podría servir mucho para orientar un poco el manejo y el seguimiento inicial. Tres síntomas que son fundamentales, que siempre hay que preguntar en estos pacientes, es la fiebre, la tos y la disnea o dificultad respiratoria. Y obviamente, una pregunta que hasta hace muy poco era muy importante era si este paciente venía de una zona endémica o era un contacto epidemiológico positivo, donde realmente hoy día sabemos que este criterio se nos cae porque tenemos circulación del virus y pues por lo tanto nexo epidemiológico hoy ya por países donde tuviesen el virus ya no existe, ya tenemos un virus circulando. Pero sí es importante tener en cuenta que hay otras ciudades del país que tienen mayor tasa de incidencia de coronavirus y por lo tanto pues no es lo mismo estas ciudades con respecto, digamos, a nosotros que tenemos menos casos. Entonces, si una persona nos dice que tiene estos síntomas o que ha estado en contacto en algún momento con personas sospechosas o diagnosticadas por coronavirus, lo que nosotros debemos pasar a solicitar es de inmediato una prueba que es una PCR para COVID-19. Es una proteína, perdón, es una reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba de biología molecular, que más adelante vamos a hablar de ella, y que es de antemano la prueba de oro para hacer el diagnóstico de la fase aguda o de la infección por coronavirus. Realmente la prueba estándar es hacer o un frotis nasofaríngeo, que es un aspirado nasofaríngeo, o un frotis nasal, teniendo en cuenta que el aspirado nasofaríngeo tiene mucha mayor especificidad que el hisopado nasal. Si este es un paciente en el cual tenemos una prueba que es sospechosa, deberíamos pasar a otras pruebas que más adelante vamos a mirar. Pero realmente es una enfermedad que nos está complicando mucho la historia y la evaluación clínica, porque no todos los pacientes se comportan con estos síntomas clásicos de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Empezando porque tenemos que recordar que esto es una enfermedad en la cual el 50% de la población está completamente asintomática y otras personas tienen síntomas leves. Pero hemos tenido casos, como mostramos en esta diapositiva, de personas que han tenido un cuadro febril y debutan con una reacción cutánea. Esto se describe como un rash maculopapular en extremidades. Incluso es un rash muy similar a lo que vemos en dengue o en Zika, e incluso en chikungunya, y en otras infecciones virales como por ejemplo la rosácea del herpes o en otros tipos de infecciones virales. Entonces, cuando uno solamente tiene en la mente que estos pacientes tienen infección respiratoria aguda y nos enfrentamos a un paciente con estas reacciones o estas reacciones cutáneas, probablemente no tendríamos en la mente que esto pueda ser debido a un coronavirus. Ustedes pueden ver en esta diapositiva de arriba un rash muy serpingiforme que estaría escrito de esa manera. Esto es pruriginoso, y esto es en el muslo derecho de una paciente con un coronavirus al tercer día de la enfermedad. Incluso se tienen otras lesiones cutáneas que son un poco más dramáticas porque son lesiones que se observan a nivel distal en extremidades e incluso con compromiso palmo o plantar. Son lesiones eritematosas, muy dolorosas, y esto generalmente puede obedecer a microtrombosis o a émbolos sépticos a distancia de la microcirculación. Una de las teorías que vamos a mencionar más adelante es el compromiso trombótico que tiene esta enfermedad. Y entonces estos microtrombos pueden empezar a comprometer la microvasculatura y a causar pequeñas lesiones que incluso pueden llegar a la necrosis y a la pérdida de estas extremidades. Esta es una paciente compartida por nuestros colegas españoles. Es una de las primeras pacientes que que tienen en la unidad de cuidados intensivos sin sospecha de coronavirus
y comienzan a presentar estas lesiones. Y lo que pasa es que dentro de las búsquedas de los posibles diagnósticos diferenciales se evidencian unas lesiones microtrombóticas y se hace un diagnóstico de una enfermedad por COVID-19. Son de las primeras lesiones que están descritas por coronavirus, por lo menos en lesiones dermatológicas. Entonces, probablemente hacer el diagnóstico clínico no va a ser fácil, solamente no solamente nos podemos pegar de que estos pacientes tienen los síntomas convencionales de fiebre, malestar general, odinofagia, dolor de cabeza y dificultad respiratoria, que son los síntomas clásicos. En un 88% de las veces esta enfermedad da fiebre, sino que hay que entrar a abrir el abanico de opciones y mirar qué otra sintomatología tienen los pacientes para poder determinar si esto puede corresponder a un cuadro o no de COVID. Entonces hay dos mensajes claros. El 25% de los pacientes que tienen enfermedad por COVID-19 tienen lesiones cutáneas, generalmente lesiones como las que mostramos inicialmente, que eran lesiones maculopapulares como un rash viral. Y un 10 a 15% de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales, como por ejemplo diarrea y dolor abdominal. Entonces quiere decir que es una enfermedad en la que estamos aprendiendo que no solo la sintomatología de infección respiratoria aguda hay que preguntar, sino que hay que entrar a mirar qué otras cosas tiene este paciente y empezar a buscar otros diagnósticos diferenciales. De tal manera que el cuadro clínico probablemente solo no nos va a servir, no nos va a orientar, porque ya vemos que nos está generando confusiones y que cada vez estamos aprendiendo que hay cosas nuevas en cuanto al contexto clínico de estos pacientes. Entonces, definitivamente vamos a tener que entrar a buscar una ayuda paraclínica o múltiples ayudas para poder llegar a los diagnósticos. Esto, digamos que podría ser simulado a algo que yo creo que no estamos muy lejanos de vivir, y pues realmente aquí estamos mirando la pregunta de todos los días, que cuáles son las indicaciones de los diferentes tests, y yo creo que nos va a tocar empezar a preguntar qué es lo que tenemos para saber qué es lo que vamos a hacer. Y esta diapositiva la dejo como un mensaje, y es que definitivamente tenemos que trabajar con lo que tenemos. Con lo que hay, vamos a tener que hacer diagnósticos, vamos a tener que empezar a calcular los scores de severidad y vamos a tener que manejar nuestros pacientes, porque si esperamos a que tengamos todo lo que queremos, realmente va a ser muy complicado poder sacar adelante a estas personas. Entonces, de manera general, cuando yo tengo sospecha que un paciente tiene una infección por coronavirus, digamos que estos serían los exámenes que en general deberíamos de buscar de manera inicial. Y vamos a abordar a estos pacientes de una manera de exámenes de laboratorio convencionales como un hemograma, que es fundamental para buscar algo que, pues en la mayoría de los textos dicen y vemos en la práctica diaria, que es la linfopenia, que es la disminución de los linfocitos, asociada a una leucopenia que puede estar o no puede estar presente. Pero ayer mencionábamos en otra actividad cómo mostramos un caso de un paciente nuestro en donde las primeras 48 horas a este paciente nunca hizo alteración de la línea de celular blanca. Este paciente se mantuvo de una manera constante con un hemograma normal, con unos leucocitos normales. Y más o menos entre el sexto a séptimo día es que estos pacientes pueden empezar a hacer alteraciones de la línea blanca con esta linfopenia. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación del hemograma, porque inicialmente podemos tener un hemograma con leucocitosis, como si fuera una infección bacteriana, con neutrofilia incluso, pero cuando el virus entra y genera toda esta cascada inflamatoria que vamos a mencionar ahora, es muy probable que estos linfocitos empiecen a alterar, porque es un sitio blanco donde el virus actúa, y de esa manera empezamos a tener leucopenia con linfopenia. Vamos a buscar también
otros parámetros inflamatorios, como por ejemplo la PCR, la proteína C reactiva, que nos va a ayudar a determinar si esta infección por el virus está sola o si eventualmente podríamos tener una coinfección bacteriana. No obstante, como marcador de respuesta inflamatoria, no es un paraclínico absolutamente decisivo, ni nos puede aportar un 100% a tomar una decisión, pero sí nos va a servir para hacer un seguimiento y para evaluar los pronósticos y los criterios de severidad de estos pacientes. Hay otros exámenes o paraclínicos que son fundamentales para determinar y para estratificar el riesgo de estos pacientes, y estos paraclínicos son el dímero D, la ferritina, un extendido de sangre periférico, una LDH, una troponina y un electrocardiograma, que es fundamental en estos pacientes, dado que una de las principales complicaciones de la infección por coronavirus son las miocarditis, o sea, la inflamación del tejido miocárdico, en lo cual podríamos determinar de una manera temprana evaluando un electrocardiograma. Y la segunda razón por la cual un electrocardiograma es importante es porque algunos de los medicamentos que vamos a usar pueden generar complicaciones cardíacas como arritmias ventriculares, y debemos entrar a mirar lo que se llama el síndrome, el QT, evaluar la medición del QT para poder definir si vamos a dar o no vamos a dar estos medicamentos. El dímero D, que es un marcador de respuesta inflamatorio también, está asociado a la mortalidad. Dímeros D mayores a 1000 están asociados a peor pronóstico, debido a que no solo como marcador inflamatorio, sino que nos sirve también como posible evidencia de un fenómeno trombótico, especialmente un tromboembolismo pulmonar. Asociado a esto, debemos hacer una radiografía de tórax, que es obligado en todo el ingreso del paciente, y es probable que esta radiografía la debamos complementar con una tomografía axial computarizada de alta resolución, o sea, un TACAR de tórax, para poder definir bien los infiltrados que estos pacientes tengan y el compromiso que podamos ver en esta imagen. Otra de los mensajes que quiero dejarles con esta diapositiva es que debemos pensar que estos pacientes puedan tener infección por otros virus, no solo por coronavirus. Es decir, estos pacientes pueden tener una coinfección, pueden tener una infección de una influenza, por ejemplo, pueden tener una hepatitis, incluso son pacientes que pueden tener un HIV y que pueden estar asociados a coronavirus. Por eso no podemos dejar al lado la búsqueda de otros exámenes que nos permitan mirar un perfil serológico completo para que podamos determinar si este paciente tiene o no tiene una coinfección. Hay algunos otros paraclínicos que están indicados dependiendo de la severidad del paciente, y son los hemocultivos, la creatinina sérica, que pienso es fundamental también desde el ingreso, exámenes de orina, que es parcial de orina, uroanálisis, y proteinuria en caso de que el paciente le sospechemos una falla renal. Dos paraclínicos que son importantes tenerlos en cuenta, que no nos ayudan mucho pues para definir inicialmente el compromiso del coronavirus, pero sí para evaluar coinfecciones, son la procalcitonina, que como todos sabemos es un marcador infeccioso bacteriano, pero que en algunos casos no está claramente demostrado que en coronavirus sea este comportamiento, pero sí en otras infecciones virales podríamos tener una leve elevación de la misma. Es probable que elevaciones importantes de la procalcitonina estén asociadas a un peor pronóstico debido a una coinfección bacteriana. Y el otro tema importante es la medición de interleuquina 6, que no está al alcance de todos nosotros, no es fácil medirla, en muchas partes lo hacen más como un método de investigación, pero que sería un elemento importante empezarlo a medir, dado que este es uno de los marcadores inflamatorios que están más asociadas con la cascada de las interleuquinas en la fase proinflamatoria de esta enfermedad, y especialmente la interleuquina 6 es la que podríamos entrar a medir, y algunas personas hablan de que esta interleuquina 6 está asociada a mortalidad
y o a peor pronóstico. Hay otros paraclínicos importantes, como la serología para influenza. Recordemos que, les decía ahora, la coinfección, hay tres coinfecciones importantes en estos pacientes desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista de microorganismos. La primera es coinfección por influenza, virus de la influenza tipo A y tipo B. Por esta época, estamos en una época donde empieza a tener el pico alto de infección por estos virus. No obstante, por el aislamiento en el que hemos estado, es probable que la incidencia de influenza, o más bien la prevalencia de influenza, no sea tan alta, pero eso no descarta que debamos pensar en que los pacientes puedan estar coinfectados. De hecho, en una serie en China se demostró que el 40% de los pacientes que ingresaban a las unidades de cuidados intensivos y que ameritaban ventilación mecánica era porque tenían una coinfección entre coronavirus y el virus de la influenza, 40%. Hay otro microorganismo que es el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria que causa neumonía típica, y este Mycoplasma pneumoniae también en las series chinas encontraron que coinfectaban un 25% a los pacientes que tenían coronavirus, y tal vez esta sea una teoría por la cual los macrólidos, especialmente la citromicina, mejora el pronóstico de los pacientes. Y el tercer virus, el tercer microorganismo que podría estar infectado o infectando, haciendo coinfección de estos, del coronavirus, sería el neumococo, Streptococcus pneumoniae, que causa infecciones pulmonares como la neumonía que todos conocemos. Entonces, la invitación aquí es a pensar en que estos pacientes que hacen compromisos respiratorios, que llegan a hacer neumonías graves, no nos quedemos pensando que solamente es el coronavirus, sino que hay que pensar en otros virus que pueden estar asociados. En pacientes que están en un estado de inmunocompromiso, que están inmunocomprometidos o que tienen VIH, hay que pensar en infección por otros microorganismos, como por ejemplo Pneumocystis jirovecii en el caso de los pacientes VIH, o en los pacientes que tienen neoplasias, como el cáncer, por ejemplo, o que tienen algún otro tipo de inmunocompromiso, ya sea por fármacos o por algunas otras enfermedades. Entonces, aquí ponemos una pregunta muy importante, que es, ¿cuál es el papel de las coinfecciones? Y el papel de las coinfecciones es un tema al cual no debemos olvidar ni debemos pasar por alto, porque, como dijimos ahorita, 40% de los pacientes podrían estar coinfectados. Y con seguridad estos pacientes que están coinfectados van a tener un peor pronóstico y van a tener mayores complicaciones. Y si nosotros no manejamos las coinfecciones, entonces probablemente estos pacientes se nos van a morir de otras cosas o van a tener secuelas debidas al no manejo de las coinfecciones. En este sentido, es muy importante los esquemas de vacunación. Es muy importante que tengamos en cuenta que vacunarnos contra la influenza, vacunarnos contra el neumococo, es una estrategia fundamental que nos va a ayudar a minimizar el riesgo de coinfectarnos y de evitar este tipo de situaciones. Seguramente habrán personas que no compartan por esta época la vacunación, dado que si la pregunta es a que si las vacunas impactan el curso normal del COVID, es decir, si vacunarme disminuye la mortalidad por COVID, seguramente la respuesta va a ser no, porque las vacunas no tienen efecto contra el COVID, pero sí contra las coinfecciones. Entonces, cuando uno se vacuna, ya está cerrando una brecha de un 40% de mortalidad por otras cosas diferentes a COVID. Y entendamos que por estas fechas tenemos alta probabilidad de tener circulación de virus y microorganismos diferentes al coronavirus. Entonces, llegamos a las dos pruebas principales, que serían las pruebas de oro, especialmente la prueba de oro para hacer diagnóstico de coronavirus, es la PCR. Como dijimos ahorita, es una PCR para SARS-CoV-2 en tiempo real.
Esta PCR es una prueba, es buscar a través de biología molecular la identificación del ARN de este microorganismo. Y esta prueba se puede empezar a ser positiva desde las 24 horas de la infección, haciéndose más alta la probabilidad de encontrar la infección entre el segundo y el tercer día de los síntomas del paciente. Es la única prueba que hoy tenemos más rápida, es decir, que al solicitarla podemos tenerla de una forma más temprana, más rápida, comparando con las otras opciones que tenemos, y por eso la prueba de oro. Una cosa muy importante con la PCR es que tiene un 100% de especificidad, es decir, la persona que tenga PCR para coronavirus y esté positiva, eso quiere decir que ese paciente tiene coronavirus y que no hay duda que tiene coronavirus. Si una PCR está negativa, pues ustedes ahí abajo pueden leer los falsos negativos de la PCR y básicamente están relacionados con la toma de la muestra o con la recogida de la muestra o con la manipulación de las mismas. Eso quiere decir que la sensibilidad de la prueba oscila entre un 45 y un 70%. O sea que sí pueden haber falsos negativos de la PCR. Yo puedo tener un paciente que tiene síntomas de COVID y le puedo hacer una PCR y me puede salir negativa teniendo COVID. Y eso pasa por lo que estamos hablando. Básicamente hay que concentrarnos en la presencia o en la calidad o en la toma de la muestra o en el embalaje o en el tiempo que se demoró para procesarse la muestra. Pero si la prueba es positiva, tenemos una especificidad muy alta de que este paciente tenga probablemente una infección por coronavirus. La otra opción es hacer pruebas rápidas, y las pruebas rápidas hay que entender que son anticuerpos de dos tipos, IgM e IgG. Estos anticuerpos, lo que se hace en el laboratorio es buscar cuál de los dos anticuerpos están positivos. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica los anticuerpos de tipo IgM, y estos anticuerpos de tipo IgM nos está diciendo que se empiezan a elevar entre el quinto al séptimo día de la infección, y puede tener un pico aproximado entre el octavo al décimo día, y en ese momento empiezan a descender los anticuerpos de tipo IgM. Más o menos al día 12 empezamos a tener anticuerpos de IgG que se van a quedar para toda la vida positivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo le hago una prueba rápida o una prueba de anticuerpos a un paciente que está en los primeros 5 a 7 días de la infección, yo puedo tener anticuerpos de tipo IgM negativos y ese paciente estar con la infección activa. Es decir, que las pruebas rápidas me van a servir a mí para diagnosticar un coronavirus siempre y cuando este paciente esté después del séptimo día de los síntomas, porque antes es probable que esta IgM nos dé negativo y eso no nos descarte la infección. Si lo que yo estoy buscando es evaluar si esa persona tiene anticuerpos que lo protejan contra el coronavirus, pues lo que yo debo buscar es hacer unos anticuerpos de tipo IgG para determinar si en algún momento de su vida tuvo contacto con coronavirus. Y de esta manera probablemente ser un candidato para estar en los sitios donde se manejan COVID, como áreas de hospitalización, unidades de cuidado intensivo, en caso de que sea un personal de la salud y que trabaje a nivel hospitalario. Entonces tenemos que tener en cuenta, como les digo, en la primera fase de la infección, la primera semana de la infección, una IgM negativa no descarta la infección. Para que tengamos eso en mente y no estemos promoviendo a las personas a que se hagan IgM para descartar COVID, porque eso nos va a crear falsa información y seguramente vamos a tener una probabilidad de contagio si no nos cuidamos y si esa persona tiene síntomas y debería cumplir el aislamiento.
Entonces, fíjense cómo en esta gráfica también podemos ver la elevación de la PCR. Por eso hablamos de que es la prueba de oro, es la prueba que más tempranamente podemos ver positiva y además está relacionada con el tiempo de contagio. El tiempo de contagio de esta enfermedad va entre 2 a 14 días, teniendo en cuenta que los primeros 7 días es donde más carga viral están eliminando los pacientes al exterior. Es decir, en los primeros 7 días de una persona estar sintomática es cuando más salen cargas virales al ambiente y es cuando más ese paciente tiene riesgo de contagios a los demás. Esto se extiende hasta el día 14, donde finalmente la mayoría de las evaluaciones que se hicieron y las series que evaluaron observaron que al día 14 las personas ya tenían PCR negativa para coronavirus, pero también encontraron personas que se iban hasta el día 21 todavía estando positivas para coronavirus y todavía podría ser una fuente de contagio. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado con la evaluación de las pruebas rápidas para no generar una falsa información a las personas, teniendo en cuenta que si tiene IgM negativo, no le descarta la infección, excepto esté después del 7º día de los síntomas. Ahora, si una persona se hace una prueba rápida y tiene una IgM positiva, esta persona necesita confirmación mediante una PCR para COVID, para SARS-CoV-2, y de esta manera determinar si está o no está infectado y debe someterse al aislamiento. Mientras una prueba IgM esté positiva y la persona esté pendiente de tener el reporte de la PCR, este paciente o esta persona debe estar aislada para evitar que sea una fuente de contagio. Entonces aquí hay otra pregunta y es si realmente con esto basta, o sea, tener PCR y tener pruebas rápidas, con esto nos basta para hacer un diagnóstico, porque podríamos estar en el escenario de que un paciente tenga síntomas y signos de coronavirus clínicamente, pero en el laboratorio no encontramos una PCR positiva y pues menos los anticuerpos positivos. Y la pregunta es si realmente descartaríamos el diagnóstico. Entonces aquí les dejo un algoritmo que nos puede servir mucho y nos puede orientar un poco hacia lo que estamos hablando. La clave aquí es preguntar los días de síntomas que tiene ese paciente. Si ese paciente tiene menos de 7 días de síntomas, de iniciar los síntomas, y ese paciente tiene una infección respiratoria leve o moderada, pues lo que vamos a hacer es solicitar una PCR en tiempo real, que se hace un aspirado nasofaríngeo, mirando que si ese paciente lo cogemos entre el primero y el tercer día de la infección, va a tener una tasa de detección más de ahora el 90%. Si ese paciente tiene una infección respiratoria aguda grave y lo tenemos, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, pues seguramente ese paciente lo ideal es hacer un aspirado traqueal y en segunda opción, tratando de evitar esta opción, es un lavado broncoalveolar, debido a que los lavados broncoalveolares vamos a someter al operador a un riesgo alto de aerosoles. Entonces, si no es fácil obtener un aspirado nasotraqueal, pues se puede hacer un aspirado nasofaríngeo convencional para detectar, para hacer la PCR. Si este paciente tiene más de 7 días de inicio de los síntomas y tiene infección respiratoria aguda, leve o moderada, podemos darle mano a los anticuerpos de tipo IgM o IgG que se pueden hacer por punción venosa o punción digital. Pero fíjense ustedes que la sensibilidad en este tiempo todavía no es tan buena. Es una sensibilidad de un 73% para la IgM, versus si el paciente tiene más de 15 días, donde la sensibilidad se aumenta notoriamente al 94% la IgM y a casi el 80% la IgG. Es decir, que si aquí no tenemos opción de hacer una PCR en tiempo real, como hemos dicho, es el estándar de oro, entonces podemos echar mano a estos anticuerpos y de esa manera determinar si el paciente requiere o no requiere aislamiento y requiere o no requiere manejo en caso de que esté en una situación grave. Con respecto al
complemento de las pruebas es fundamental este examen, que es una tomografía de alta resolución. Resulta que en una serie española se encontró pacientes que tenían PCR negativa, pero que tenían hallazgos tomográficos similares a estos, en donde encontramos infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado o vidrio expulido, con pacientes que tenían sintomatología de coronavirus y tenían contacto con personas que estaban positivas para coronavirus. Entonces se preguntaba, pero yo tengo un paciente con clínica y con radiología para coronavirus, pero tengo una PCR negativa, entonces ¿ahora qué hacemos? Finalmente se descartaron otras opciones y estos pacientes definieron tratarlos como COVID-19, obteniendo resultados satisfactorios con el tratamiento y llegando a un diagnóstico posterior, ya sea por repetición de la PCR o por la elaboración de anticuerpos. Por lo tanto, si yo tengo una PCR negativa y una tomografía sugestiva con hallazgos epidemiológicos sugestivos, obviamente la opción que tenemos es repetir una PCR en 72 horas, pero si tenemos una alta sospecha de COVID, estos pacientes hay que tratarlos y manejarlos como si fueran COVID. La posibilidad de tener una PCR positiva con una una PCR negativa con unos anticuerpos que estén positivos y una tomografía positiva o sugestiva, eso nos eleva la especificidad a un 95% de que este paciente tenga un COVID. Entonces, esta tomografía es un paraclínico fundamental que nos va a servir no solo como estudio adicional para la parte pulmonar, sino para complementar nuestro diagnóstico. Entonces, aquí podemos tener unas imágenes donde vamos a observar varias fases. La primera es una fase presintomática, que muchas veces ocurre en pacientes que se han quedado en casa o que les hemos orientado a quedarse en casa y posteriormente llegan al segundo o tercer día con un cuadro severo. A estos pacientes que se quedaron en casa, les hicieron algunos de ellos seguimiento radiológico y se les encontró algunos infiltrados unilaterales, como en vidrio despulido, y estos pacientes realmente no tenían muchos síntomas. Cuando se les tomaba la saturación de oxígeno a estas personas, se encontraba que estas personas tenían saturación de oxígeno entre 82 y 83%. Y usted miraba a la persona y la persona estaba completamente normal, y nosotros les indicábamos por la línea, no, si usted no tiene fiebre ni tiene dificultad respiratoria, pues no asista a los servicios de urgencias porque probablemente no va a requerir una hospitalización. Entonces, esto lo han llamado los investigadores como una hipoxia silente. El paciente está teniendo desaturaciones continuas en la casa, con hallazgos pulmonares que nadie está viendo porque no le estamos haciendo radiografías ni imágenes pulmonares. Y cuando eso progresa, pues el paciente ya pasa de tener unas imágenes de unos infiltrados en vidrio expulido pequeños a tener unos infiltrados multilobares con un compromiso en los 4 cuadrantes y con toda seguridad con signos de insuficiencia respiratoria aguda y con un compromiso clínico y hemodinámico mayor. Esto quiere decir, y esto nos ha enseñado, que esta enfermedad tiene diferentes fases semiológicas en la tomografía. La primera fase es una fase presintomática con algunos infiltrados pequeños, probablemente asociados a episodios de desaturación. Lo otro es una fase en donde ya entramos en la primera semana de inicio de los síntomas, donde los infiltrados se van volviendo ya extensos, afectando numerosos segmentos pulmonares y sobre todo infiltrados alveolares intersticiales distribuidos hacia la periferia. Entonces, estos infiltrados van progresando hacia una segunda semana de infección, cuando ya hay consolidaciones pulmonares que van sugiriendo una neumonía organizada o una neumonía consolidada. Lo que es importante es que estos pacientes, después de uno tratarlos,
van aclarando su pulmón y van mejorando todo el sistema pulmonar, disminuyendo los infiltrados. Claro está que hay pacientes que estos infiltrados no resuelven y progresan hacia un SRA. Estas imágenes compartidas también por colegas nuestros en otros países, colegas incluso, imágenes que corresponden a colegas nuestros infectados en otro país. Esta es una colega nuestra intensivista que empieza con síntomas respiratorios al tercer día de estar atendiendo pacientes COVID. Empieza con tos, fiebre, ella se hace una radiografía tórax y se encuentran los infiltrados basales y el lóbulo medio derecho con los infiltrados del lóbulo superior izquierdo. Se hace una tomografía y encontramos un claro compromiso pulmonar sugestivo de COVID y de compromiso multilobar por estos infiltrados en vidrio pulido. Luego ella progresa a esta tomografía 4 días después de esta tomografía inicial, donde ustedes ven un mayor compromiso multilobar y requerimiento de soporte ventilatorio mecánico invasivo. Entre otras, esta evolución es una evolución muy rápida. Estos pacientes tienen evolución y tienen un compromiso pulmonar supremamente rápido y el trastorno de la oxigenación se va perpetuando en minutos. Entonces, esto no es una evolución de días, sino que esto es una evolución de minutos. Esta es una tomografía que corresponde también a un colega intensivista también en otro país que comienza con síntomas respiratorios prácticamente a las 48 horas de estar atendiendo pacientes COVID, de haber intubado a un paciente con COVID, y se hace una tomografía temprana, se encuentran los infiltrados en vidrio despulido en ambos segmentos bivasales, y lo que pasa aquí es que en el transcurrir de las horas, la evolución de este colega es una evolución muy tórpida, progresando a un compromiso multilobar rápido, y esta progresión es una progresión de un día. Esto es un ataque de la mañana con su corte lateral, y esto es un ataque terminando la tarde. Por fortuna, esta persona no llega a ventilación mecánica invasiva y logra recuperarse con cánula de alto flujo y acostarse en ventilación en posición prona, o sea, boca abajo, para mejorar el reclutamiento de las áreas posteriores del pulmón. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que no les encontramos esos infiltrados pulmonares tan complejos y que tienen síntomas de COVID y le hacemos una placa de tórax y uno la ve medio normal, con algunos infiltrados intersticiales pequeños, pero no encontramos un compromiso pulmonar tan complejo como el que acabamos de ver, pero sí tenemos pacientes supremamente complicados, y uno se pregunta, ¿y ahora a este paciente qué le pasa cuando lo que estamos viendo es una placa casi normal, pero tengo un paciente supremamente complicado? Y este es otro escenario de la enfermedad, porque como ustedes han podido leer en los mensajes que van y vienen por las redes sociales, en Italia hicieron varias necropsias donde encontraron que estas personas no tenían compromiso pulmonar, que el compromiso alveolar no era como el que creíamos, que no había un compromiso de los neumocitos tipo 1 que seguían produciendo surfactante común y corriente, y que el pulmón estaba normal, pero el paciente pues no había paciente porque ya la persona estaba muerta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y las otras teorías que están circulando con respecto a esto es que esto es una enfermedad que no solo altera el pulmón, sino que tiene otro tipo de mecanismos por los cuales el paciente puede complicarse y morir. Ejemplo, una respuesta inflamatoria tan severa, especialmente una miocarditis, que es una inflamación del miocardio, y esto es una enfermedad supremamente delicada porque estos pacientes están sometidos
a arritmias ventriculares, a falla cardíaca y a muerte súbita. También están descritas las trombosis, sobre todo de árbol vascular grande, como es el caso de las arterias pulmonares, causando el tromboembolismo pulmonar. Pero también hay dos teorías que no las podemos descartar y que están en estudio, y es que estos pacientes tienen un exceso de hierro, dado que hay aumento de las porfirinas que desplazan el oxígeno del grupo M de la cadena de la hemoglobina. Se aumenta la producción de hierro y el hierro produce estrés oxidativo. Además, que el aumento de las porfirinas llevan a lisis y a muerte celular. Entonces, debemos de entender que estamos hablando de una enfermedad multiorgánica. Lo peor del caso es que aún no sabemos a ciencia exacta qué es lo que se produce dentro de la fisiopatología de esta enfermedad. Tenemos claridad sobre pacientes que tienen neumonía con un compromiso pulmonar severo, tenemos claridad de pacientes que han fallecido por tromboembolismo pulmonar, tenemos claridad de que estos pacientes tienen miocarditis o les da miocarditis y pueden incluso ser glomerulonefritis también por acumulación de complejos inmunes, pero es interesante empezar a explorar otras opciones porque incluso podrían haber otras opciones de tratamiento en caso de que pudiésemos bloquear el estrés oxidativo o protegiéramos la célula contra la apoptosis. Entonces entra a jugar un síndrome que en mi concepto ha sido muy interesante y que tiene mucha lógica, que es la respuesta inmune trombótica asociada al coronavirus. Esta respuesta inmune asociada al coronavirus, la respuesta inmune trombótica, tiene una fisiopatología muy clara, es que esto es un virus que activa los linfocitos hacen un aumento de la proliferación linfocitaria, esto es una respuesta totalmente descontrolada, los linfocitos se agrupan, hay un aumento de la producción de interferón gamma, el interferón gamma es la prueba de oro de activación de los macrófagos para que haya un aumento de la fagocitosis por parte de los macrófagos. Pero resulta que este interferón gamma hace una hiperactivación de macrófagos, es decir, se activan demasiados macrófagos. Y los macrófagos tienen dos tipos de respuesta. Por un lado, van a aumentar la producción de interleuquina 1 y la interleuquina 6, dos de las interleuquinas más proinflamatorias que están descritas dentro de la fisiopatología, la sepsis y de la respuesta inflamatoria sistémica. Va a haber una hemofagocitosis que va a llevar a una pancitopenia, va a haber aumento en la producción de ferritina y como dijimos ahorita, Profe, le desactivaron el micrófono. Doctor, no se le escucha nada, pues como que no tiene el micrófono encendido. ahí ya quedó listo. Ahí ya quedó, gracias. ¿Dónde quedé? Gracias por la información. ¿Dónde quedamos? Bueno, muy bien, entonces vamos a retomar aquí en lo que íbamos. Creo que quedamos en la hiperactivación de macrófagos, en el aumento de la interleuquina 1,6 y la hipersecreción de ferritina, que aumenta la producción de estrés oxidativo, aumenta el estrés oxidativo y aumenta la lisis celular. Pero viene el otro espectro de la enfermedad, que es un espectro trombótico, y está liderado por está liderado por la liberación del factor activador del terminógeno, esa hiperfirinolisis, y por eso es que el dímero D va elevado. Y hay otros mecanismos de activación de la trombina, en lo cual nos va a llevar al final de toda la cascada de la coagulación a la producción de trombos y de la enfermedad trombótica de este virus. Entonces, fíjense cómo han venido otras teorías de una enfermedad por un virus que entra por vía respiratoria, va al pulmón, pero probablemente su daño no va a ser solamente allí en el pulmón.
o incluso su daño no sería a nivel pulmonar. Como dijimos, hay pacientes que tienen una placa normal, que no tienen compromiso respiratorio, pero que se meten en una cascada inflamatoria, que es como podemos definir toda esta situación, y llevar al paciente a una respuesta inmune trombótica comportándose como dos mecanismos trombóticos que ya más o menos tenemos depurados, que son la coagulación intravascular diseminada o un síndrome hemofagocítico. Estos son los criterios del RITAC, que es muy importante tenerlos en cuenta. Dímero D mayor a 1000, ferritina mayor a 500, disnea de rápida progresión con hipoxemia refractaria, fenómenos trombóticos y shock. Es muy probable que estos 6 criterios me lleven a mí a pensar que este paciente tenga una respuesta inmune trombótica, como lo han descrito muchos de nuestros colegas en otros países, por los cuales los pacientes se les haya muerto, y seguramente no por problema pulmonar, sino por un compromiso inmune trombótico. También nos han aportado entonces el conocimiento sobre los fenotipos pulmonares, es decir, no todos los pacientes con neumonía por COVID se comportan de la misma manera. Yo recuerdo que cuando esto empezó, los primeros artículos venían titulados como el SRA o síndrome de estrés respiratorio del adulto secundario al coronavirus. Y todos empezamos a pensar, cuando leíamos esto las primeras veces, que esto era un SRA convencional y que lo que nosotros hacíamos en la UCI era que intubábamos a estos pacientes tempranamente, los ventilábamos con parámetros de protección pulmonar según criterios de Nedworth y los criterios de Berlín y demás, pronábamos al paciente si no nos mejoraba y pues en algún momento poníamos esteroides a ver si el pulmón aclaraba. Pero en el transcurso, en el caminar y en la revisión de la literatura, nos dimos cuenta que empezamos a mirar que había pacientes que con esas medidas convencionales no se recuperaban, sino que antes se morían. Y entonces se empezó a preguntar si realmente todos los pacientes tenían el mismo comportamiento de esta enfermedad y si todos tenían el mismo comportamiento pulmonar. Entonces, se describieron 2 tipos de fenotipos pulmonares, el tipo L y el tipo H. El tipo L son aquellos compromisos pulmonares que están caracterizados por baja elasticidad, es decir, tienen una alta compliance a nivel pulmonar, una baja relación ventilación-perfusión, un bajo peso pulmonar y un pulmón que está muy poco reclutable. Es decir, ese paciente tiene un pulmón tan colapsado que por más presión expiratoria que yo le pongo al final de la aspiración, probablemente va a ser muy difícil reclutarlo y no lo voy a poder abrir con parámetros altos de la ventilación mecánica. Es un pulmón rígido, es un pulmón que tiene muy poca elasticidad y donde tiene muy poca relación ventilación-perfusión en contra de la ventilación y a favor de la perfusión. Quiere decir que estos pacientes se van a comportar, muchos de ellos, como un SRA, donde yo no los puedo ventilar a base de PIP, con un pulmón rígido, y voy a estar muy sometido a complicaciones de la ventilación mecánica, probablemente por Billy o por biotrauma a nivel secundario de la ventilación mecánica. El otro fenotipo es el tipo H, que uno diría, desde el punto de vista ventilatorio, para los que tenemos que enfrentarnos a esta situación, pues es más fácil, pero no es tan fácil por lo siguiente. Estos pacientes tienen una alta elasticidad del pulmón, es decir, el pulmón está abierto, se puede ventilar sin ningún problema, se recluta, es altamente reclutable, alto peso pulmonar, pero tiene un problema, es que tiene un chun de derecha a izquierda. Eso quiere decir que este paciente también tiene una alteración ventilación-perfusión en contra de la perfusión. Y es probablemente aquí cuando hablamos de pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar. Y esto era lo que le pasaba a las primeras personas que empezaron a manejar estos pacientes. Tenían compromiso pulmonar, veían en una placa de tórax o en una tomografía un pulmón con infiltrados, el paciente está hipoxémico, lo intuban, lo llevan a la unidad de cuidados intensivos y allí le ponemos parámetros ventilatorios en plan de expandir el pulmón. Y en el camino se dieron cuenta que los pacientes
no se comportaban como un SDA, pero seguían hipoxémicos. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo hacemos para un paciente que no tiene un SDA, pero está hipoxémico? Y aquí entra la lógica del RITAC, porque seguramente estos pacientes lo que tenían era un tromboembolismo pulmonar que los estaba llevando a hipoxia refractaria y seguramente a falla cardíaca derecha con muerte súbita por falla cardíaca global. Entonces, no siempre vamos a pensar en que nos vamos a encontrar un paciente con SRA. No siempre la ventilación mecánica invasiva va a ser la solución. De aquí hemos llegado a una de las conclusiones en cuidado intensivo y es que debemos tratar de no intubar a estos pacientes, excepto definitivamente lo requiere y no haya opción o no haya otra opción. Pero pensamos que estos pacientes hay que brindarles otra alternativa antes de llevarlos a la ventilación pulmonar. Recordando que la ventilación mecánica podría empeorar el patrón tipo H debido a que al aumentar la presión positiva del tórax disminuye el retorno venoso hacia cavidades derechas, y si un paciente tiene falla cardíaca derecha derivada a un tromboembolismo pulmonar, seguramente la ventilación mecánica lo va a acabar de comprometer hemodinámicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque definitivamente debemos hacer algo debemos hacer con estos pacientes. Y aquí entramos a la discusión entonces de si lo que existe en el medio sirve o no sirve. Y yo insisto en que en este momento no podemos pedir estudios, ni metaanálisis, ni estudios de casos y controles, ni nada de eso, porque es que estamos en una pandemia y no nos podemos poner a esperar a que hagamos investigación con N número de pacientes. Pero finalmente esto es lo que han hecho los demás países del mundo, y pues a algunos les ha dado resultado y otros no, y hay estudios a favor y hay estudios en contra. Y seguramente vamos a tener todos los conceptos habidos y por haber, y seguramente si abriéramos solo una discusión ya del tratamiento de COVID, nos podríamos quedar aquí 2 o 3 días y con seguridad no nos vamos a poner de acuerdo, porque toda la literatura está completamente divergente en cuanto a esto. Lo que yo les voy a mostrar es lo que hemos podido revisar y lo que en nuestra institución es lo que probablemente vayamos a tener en cuenta para hacer. Este es un virus que se pega a la enzima convertidora de angiotensina, ya les dije, y sobre ese receptor se han venido trabajando algunos medicamentos que están en fase de investigación aún, como es el TMPRSS2. Ese está en investigación para inhibir la unión y la adherencia de la proteína Spike a la enzima convertidora de angiotensina. Luego, cuando el virus entra a la célula, viene una fusión, después de la fusión de la membrana, viene una endocitosis, y esa endocitosis lo que hace es liberar el ARN para empezar a hacer su replicación. Aquí es donde se ha visto el efecto de la cloroquina y la hidroxicloroquina, porque lo que hace es que inhibe la replicación viral e inhibe que se empieza a generar esta fase de endocitosis. Entonces, la cloroquina y la hidroxicloroquina son 2 de los medicamentos aprobados por la FDA ya para el uso de COVID-19, bajo el argumento de que inhibe la replicación viral. Si nos vamos más adelante, vamos a tener un RNA libre que hace traslación, y al hacer la traslación el RNA lo que se va a producir es un aumento de los péptidos. Los péptidos sirven para conformar proteínas estructurales y proteínas de membrana que le van a dar la fortaleza al microorganismo para no dejarse matar fácilmente y para conformar su membrana proteica. Para que esto ocurra, para que los polipéptidos se conviertan en proteínas de estructura y proteínas no estructurales, tiene que existir una enzima que es la proteasa. Si yo inhibo la proteasa, voy a debilitar la pared la pared estructural, o la pared más bien que hace de estructura para este virus. Y es allí donde actúan los medicamentos que son inhibidores de la proteasa, que usamos para pacientes que tienen infección por el virus del VIH. Es un arsenal terapéutico que todos saben que tenemos para manejar pacientes con VIH. Dentro de eso, los que más han estudiado ha sido el lopinavir, ritonavir, y últimamente estudios con lopinavir, darunavir.
La mayoría de los ensayos que se han hecho y de las series que han publicado los científicos en cuanto al tema han mostrado que el lopinavir y el ritonavir, o sea, los inhibidores de proteasa, son los medicamentos que menos se obtuvieron resultado con el tratamiento de estos pacientes. Y sobre todo cuando se usan solos, es decir, si yo no los doy con otros medicamentos, seguramente estos inhibidores de proteasa no me van a funcionar. Personalmente creo que tienen efecto, ya que si miramos la función y miramos la virología de la multiplicación de este virus, vamos a entender que las proteínas estructurales son fundamentales para que este virus salga de virión, que es un virus inmaduro, lleno de proteínas, convertido ya en un virus maduro. Si yo no le aporto proteínas para conformar la cápsula y la membrana de este virus, seguramente va a ser un virus debilitado. Claro está que como monoterapia, es decir, si yo doy este medicamento solo, seguramente esto no va a ser suficiente porque el virus va a encontrar otros métodos de protección, de producción proteica que lleven a producir, a conformar las estructuras de la membrana. Entonces, personalmente creo que así hasta que salgan definitivamente los estudios, creo que el lopinavir ritonavir es un combinado que debe permanecer vigente en los esquemas de manejo para coronavirus. Vienen otros virus, otros antivirus que son directamente, actúan ya sobre la ARN polimerasa, que es la enzima más importante de toda esta replicación viral. Y si yo inhibo la RNA polimerasa, seguramente ahí sí no voy a tener virus por ningún lado. Aquí hay 3 antivirales que están en investigación. Uno de ellos es el remdesivir, que es un antiviral que se usó para el virus del ébola y que tuvo buenos resultados. Y haciendo una similitud entre el coronavirus y el virus del ébola y mirando cómo la RNA polimerasa, se encontró que esta RNA polimerasa tiene algunas similitudes y por ende, si se inhibía la RNA polimerasa del ébola, ¿por qué no iba a servir para inhibir la RNA polimerasa del coronavirus? Entonces, el remdesivir es un medicamento que tiene proyección para esto. Desafortunadamente en nuestro país no lo tenemos y consideramos que es difícil tenerlo debido a los costos y debido a la dificultad en la producción a gran escala por la industria farmacéutica. Hay otras 2 opciones que están en estudio, la ribavirina y está el favipiravir, que son 2 antivirales también en estudio. Hasta ahora la ribavirina, que es un antiviral que utilizamos para el manejo de la hepatitis C, no ha sido totalmente demostrado que tenga buenos efectos sobre este virus. Y hay otros medicamentos que son los biológicos, que está el tocilizumab, y últimamente han salido los estudios con el eculizumab, tratando de evitar la producción o trabajando sobre toda esa cascada inflamatoria, especialmente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, bajo el argumento de que si bloqueamos estas interleuquinas, si bloqueamos este factor de necrosis tumoral, seguramente vamos a tener una menor liberación de cascada inflamatoria y probablemente este paciente ya no se nos va a comportar en estado proinflamatorio, teniendo el riesgo de que estos biológicos tienen un efecto muy prolongado a través del tiempo y el paciente entra a un estado de inmunosupresión transitoria que lo puede estar haciendo susceptible a infección por otros microorganismos, especialmente por hongos y por bacterias. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí son unas sugerencias que hemos encontrado en diferentes apartes de la literatura, y es empezar desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Entonces vamos a conversar un poco de la profilaxis, que si entonces debemos tomar algunos medicamentos para prevenir que nos dé coronavirus. Realmente hasta ahora, como todo, no hay estudios que avalen esta conducta. No hay estudios grandes que nos permitan definir si tomar cloroquina o hidroxicloroquina es efectivo para la prevención de esta enfermedad. Sabemos que hay 2 consensos, uno en la India y otro consenso americano que recomienda el uso de profilaxis con cloroquina o hidroxicloroquina. Incluso en Colombia se está adelantando una profilaxis en una institución del país con cloroquina a todo el personal de la salud.
esta institución hace parte de un estudio francés que ha invitado a la institución a participar en uno de los estudios más grandes de profilaxis. Todos estos estudios están en elaboración y no tenemos todavía argumentos sólidos que nos permitan recomendar la profilaxis contra el coronavirus con cloroquina o hidroxicloroquina. Lo que sabemos y lo que dicen los que defienden esta posición es que al dar profilaxis con cloroquina vamos a generar una barrera protectora sobre la persona que va a tener contacto con este virus y va a permitir que no se replique tan rápido el virus en el organismo y no se genere aumento de la interleuquina 6. Sin embargo, como les digo, no hay estudios que avalen esta conducta y no podemos recomendarlo de manera global ni decirle a la gente que tome cloroquina e hidroxicloroquina, debido a que son medicamentos que tienen efectos secundarios importantes, dejando claro que a las dosis que se tomarían para profilaxis no son tan frecuentes los efectos adversos, pero finalmente no son medicamentos inocuos y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay algunos autores que han recomendado más bien trabajar sobre el sistema inmunológico y decir, bueno, si lo que necesitamos es un sistema inmunológico esta carga virológica, pues entonces podemos echar mano de estos medicamentos, que son la vitamina C, 500 miligramos 2 veces al día, funciona como reducción del estrés oxidativo, disminuye radicales libres de oxígeno, mejora la migración de los macrófagos, estimula la membrana mitocondrial. El zinc, de 75 a 100 miligramos al día, otros hablan de 40 a 100 miligramos al día, que idealmente no lo debemos usar más de 2 meses. Y el zinc, lo que se ha visto es que también mejora la función de los macrófagos y también funciona al inhibir la respuesta inflamatoria exagerada. Recomienda la melatonina, 0.3 miligramos al día, y la vitamina D entre 1000 a 4000 unidades al día. Estas recomendaciones han salido de estudios que han demostrado que los pacientes con infección por coronavirus tienen bajos los niveles de vitamina C, los niveles de zinc y los niveles de vitamina D. Lo que no es claro es que no se sabe si tener bajo esos niveles es un factor de riesgo para tener infección por coronavirus o si tener infección por coronavirus lleva a que los niveles de estos minerales se disminuyan y estas vitaminas se disminuyan. Lo que sí es claro es que son medicamentos que pueden utilizarse sin inconveniente, que tienen menos efectos adversos y que se pueden usar bajo la recomendación de los grandes científicos que han estudiado esta profilaxis. En pacientes que tienen síntomas leves o menores, entonces volvemos a usar los mismos medicamentos que nosotros hemos llamado a nuestra institución inmunomoduladores, y hay que adicionar enoxaparina, si no está contraindicado, en dosis de tromboprofilaxis, debido a que dijimos que estos pacientes tienen un estado protrombótico y pues debemos bloquear ese estado protrombótico con tromboprofilaxis. Debemos tener en cuenta que si estos pacientes no mejoran el sistema de la hipoxemia con oxígeno convencional, pues debemos pensar en pasar a utilizar cánulas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Inicialmente se creía que utilizar ventilación mecánica no invasiva y oxígenos de alto flujo era un factor de riesgo también para aspersión y generar partículas en el ambiente, cosa que es cierto. Pero si estamos en servicios donde tengamos presión negativa, la habitación o el cubículo tiene presión negativa, yo estoy autorizado para usar cánula de alto flujo o ventilación no invasiva, dado que la presión negativa me va a ayudar a controlar el ambiente y a evitar que se dispersen las partículas virales. Esto en aras de evitar que el paciente termine intubado y en ventilación mecánica invasiva, dado que dijimos, estos pacientes intubándolos aumentaría la mortalidad. Y esto es
las recomendaciones para aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios graves, como fiebre, disnea, desaturación, que van a ser admitidos a una unidad de cuidados intensivos. Entonces allí empezamos al manejo con cloroquina o hidroxicloroquina. Nosotros preferimos la hidroxicloroquina debido a que tiene menos efectos adversos que la cloroquina y tiene menos interacciones medicamentosas. Arrancamos con una dosis de 400 miligramos cada 12 horas el primer día y seguimos después con 200 miligramos cada 12 horas por 5 a 10 días. Asociado a esto, entonces les damos lopinavir, ritonavir, 2 tabletas cada 12 horas por 14 días, teniendo en cuenta que entre más tempranamente yo inicie el lopinavir, ritonavir, va a tener mejores efectos antivirales inhibiendo las proteasas. Entonces, idealmente, lopinavir, ritonavir hay que iniciarlo en los primeros 7 días de los síntomas. Además de eso, adicionamos acitromicina, que es un macrólido, y lo ponemos 500 miligramos el primer día y luego le damos 250 miligramos día por 4 días y no pasamos de ahí. Realmente, para poner acitromicina, lo que hacemos es que a este paciente le debemos de haber hecho un electrocardiograma inicial y debemos de haber medido el QT. Si el QT está a menos de 450 milisegundos, yo le puedo dar esta combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Y hacemos electrodiario con medición del QT diario. Si el QT se prolonga más del 25% del QT basal, debemos suspender tanto la hidroxicloroquina como la acitromicina. Aquí también adicionamos un antibiótico que en nuestro esquema iniciamos, si no tiene factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa el paciente, iniciamos ampicilina sulbactam, y si tiene factores de riesgo para Pseudomonas, iniciamos piperacilina tazobactam si está hemodinámicamente estable, o cefepime si está inestable hemodinámicamente. Y asociamos un cubrimiento para gram positivos en caso de que el paciente tenga alguno de los factores de riesgo identificados para gram positivos, idealmente, en este caso, vancomicina o linezolid, teniendo en cuenta que el linezolid podría tener interacción medicamentosa, dado que podría prolongar el QT. También usamos tiamina y vitamina C, según los protocolos del doctor Paul Marik, en donde él hablaba de reanimación metabólica. Recordemos que los estudios de reanimación metabólica están basados en sepsis, y él usó dosis altas de ácido ascórbico a vitamina C. Lo que ponemos es 3 gramos IV cada 6 horas de vitamina C por 7 días, excepto que la ferritina se eleve, porque si la ferritina se eleva debemos bajar la dosis de vitamina C a 1.5 gramos cada 6 horas. E incluso si se sigue elevando, debemos suspenderla porque el ácido ascórbico es una vitamina que eleva los niveles de ferritina. Además de todo esto, entonces, dejamos el zinc, la melatonina y adicionamos magnesio. La hipomagnesemia es una entidad importante en estos pacientes que hay que vigilar, debido a que la hipomagnesemia genera 2 cosas: aumento del QT prolongado, aumenta el QT, o sea, prolonga el QT, y lo segundo, aumenta la producción de citoquinas, especialmente interleuquina 1 y 6, y esto hace que se comporte de una manera mucho más agresiva la enfermedad. Es muy importante que en estos pacientes mantengamos la eubolemia, que no nos vayamos en mano con los líquidos, porque la hipervolemia y sobre todo la sobrecarga pulmonar sería deleterio para la ventilación de estos pacientes. Lo otro es que cuando hablamos de monitoreo en la UCI, es muy importante que tengamos scores de valoración o scores de predicción de la hiper y la hipovolemia. Entonces tenemos la ecografía para hacer medición de la volemia, pero tenemos un sustrato muy importante, un elemento muy importante, que es medir el volumen de agua pulmonar extravascular a través de la medición de pico 2 y la variabilidad del volumen sistólico, que son variables supremamente importantes para el manejo de estos pacientes. Si este paciente tiene hipotensión, tempranamente debemos arrancar vasopresores tipo norepinefrina. Y hay otras opciones que quedan pues en estudio,
y que han sido evaluadas en otras entidades como medicamentos que disminuyen la respuesta inflamatoria, el estrés oxidativo y protegen contra daño de órgano como la atorvastatina, lo cual en estado hiperinflamatorio en SDRA se encontró que podría tener algo de protección, pero no hay, pues, no está totalmente demostrado. Tocilizumab, que es un biológico, pues no lo tenemos a nuestro alcance. En teoría, si estas situaciones mencionadas antes no darían el resultado, pues uno tendría que pasar a pensar en buscar el uso de un biológico. No se nos puede olvidar de manera muy importante la anticoagulación, idealmente enoxaparina, que es lo que están hechos los protocolos, la mayoría, a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, e incluso se ha pensado y se ha hecho en algunos otros lados el uso de trombolíticos en caso de pacientes que han tenido hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar masivo. Una de las controversias más grandes con respecto al manejo de estos pacientes es el uso de corticoides, dado que los corticoides en los estudios en entidades similares al coronavirus, como fue el caso de la influenza, los corticoides aumentaron la mortalidad por sobreinfección, por parásitos, por gérmenes oportunistas. En coronavirus tampoco hay mucho consenso sobre el tema. Lo que sí está claro es que el uso de corticoides entre el sexto y el séptimo día, asociado a la vitamina C y a las demás medidas que ya mencioné, podrían ser supremamente efectivas en el control de la respuesta inflamatoria. De hecho, los españoles en los protocolos tienen el uso de corticoides entre el sexto a séptimo día, que es cuando ellos dicen tienen la mayor descarga de interleuquinas, y lo que hacen es tratando de controlarla con metilprednisolona o con hidrocortisona, que también está dentro de los protocolos de manejo. En mi opinión personal, estoy a favor de los esteroides cuando se usan entre el sexto a séptimo día. Creo que es una ventaja si el paciente no ha mejorado, no ha resuelto la parte pulmonar, sigue con infiltrados y sigue con respuesta inflamatoria. Creo que una buena opción es usar corticoides para tratar de equilibrar y mejorar esa respuesta inflamatoria, teniendo en cuenta el control metabólico para evitar la hiperglicemia y teniendo en cuenta que hay que proteger a estos pacientes con medidas de control de infecciones específicas contra infección por gérmenes oportunistas. Entonces les dejo este cuadro, que es un resumen muy interesante sobre los niveles de la infección. Si un paciente tiene una radiografía normal, con o sin comorbilidades, si no tiene ninguna otra complicación y factor de riesgo, este paciente se le hace un tratamiento sintomático como una gripa convencional, el aislamiento, buena hidratación. Si le quieren dar la vitamina C, el zinc y la vitamina D, lo pueden hacer sin ningún problema. No necesita uso de cloroquina, ni acitromicina, ni lopinavir ritonavir. Si este paciente tiene una neumonía pero no tiene criterios de gravedad, entonces pues también se le da tratamiento sintomático y se inicia un tratamiento antimicrobiano habitual para neumonía adquirida en la comunidad, es decir, con ampicilina, sulbactam, claritromicina si lo van a hospitalizar, o un manejo en casa si el paciente tiene criterios para manejo en casa con un tratamiento oral y con los signos y vigilando los signos de alarma que nos permitan pensar que haya mala evolución. Si este paciente tiene una neumonía sin criterios de gravedad, ya confirmamos COVID y tiene alguna de estas comorbilidades o patologías, este paciente debe entrar a una sala hospitalaria, iniciamos tratamiento antibiótico convencional, empezamos hidroxicloroquina y damos un segundo medicamento que podría ser lopinavir ritonavir. En estos pacientes no usamos todavía acitromicina ni macrólido, debido a que ustedes pueden ver que son pacientes que tienen riesgo de QT prolongado, que probablemente toman otros medicamentos que pueden prolongar el QT y que nos van a hacer interacción medicamentosa. De tal manera que a estos pacientes no le podemos dar todavía un macrólido, dado que es preferible usar hidroxicloroquina, que como les dije, está demostrado inhibe la replicación viral. Si este paciente va a la unidad de cuidados intensivos o tiene una neumonía que está progresando, entonces ya debemos hacer
el tratamiento de sostén, en este caso ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo, o si es del caso y el paciente está en falla respiratoria evidente, pues intubación traqueal, ventilación mecánica, relajación neuromuscular y probablemente ventilación en prono. Tratamiento antimicrobiano según las guías de neumonía grave, como les dije ahorita, nuestra institución, Piptazo si no está inestable y Cefepime si tiene algún tipo de inestabilidad hemodinámica, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, y a este paciente sí le adicionamos acitromicina y obviamente el resto de cosas que ya mencioné anteriormente, la vitamina C, el zinc, la melatonina, el magnesio, la tiamina y probablemente los esteroides al sexto o séptimo día en caso de que el paciente no mejore. Aquí falta, obviamente, en el paciente que se hospitaliza, en este caso iniciar tromboprofilaxis, y en el paciente que está complicado, iniciar anticoagulación plena con enoxaparina, como lo mencionamos anteriormente. Este es un cuadro que simplemente les quiero mostrar las múltiples interacciones medicamentosas que pueden tener estos pacientes. Son muchas las interacciones, especialmente con la hidroxicloroquina. Son los efectos adversos de estos medicamentos, son importantes tenerlos en cuenta. Básicamente tenemos efectos adversos asociados a gastrointestinales, como es el caso, lopinavir, ritonavir produce diarrea y produce vómito. También tenemos efectos adversos asociados a la hidroxicloroquina como arritmias ventriculares, QT prolongado, retinopatía, anemia hemolítica. Entonces, lo que les quiero decir es que todos los medicamentos que estamos usando acá tienen riesgos y tienen interacciones medicamentosas. Por eso, algunas personas ponen en una balanza los efectos adversos en interacciones medicamentosas y pues algunas personas recomiendan no usarlos por los efectos adversos que podríamos tener. Pero, como les decía en la diapositiva al inicio del tratamiento, algo debemos hacer y lo que más bien debemos hacer es vigilar las interacciones medicamentosas, vigilar los probables problemas que podamos tener por la combinación de estos medicamentos, y por eso la importancia de esta tabla para tratar de escoger medicamentos. Si yo necesito sedar al paciente, si tengo que poner analgesia, mirar que este paciente vigilemos simplemente con paraclínicos adecuados y con el seguimiento diario no nos vaya a hacer complicaciones más agresivas y más severas. Entonces, para finalizar, dejo una frase muy sencilla de Albert Einstein donde dice, en medio de la dificultad se desconoce la oportunidad. Yo creo que estamos llenos de oportunidades con todo esto. Si bien es cierto, nos inunda la información y muchas veces información no científica, nos inundan los consejos de manejo. Realmente, como les dije al principio, no hay nada definido, son puras experiencias de casos, pero lo que sí les quiero decir es que la pelea la damos, la vamos a dar, la seguiremos dando. Nosotros ya tuvimos el primer caso exitoso de paciente en San Marcel que entró a la unidad de cuidados intensivos y ese paciente salió y está muy bien. Entonces, el compromiso es que vamos a seguir al frente de esto y vamos a seguir buscando las opciones, porque definitivamente algo hay que hacer, y con seguridad que esta dificultad y estas circunstancias que estamos viviendo las tenemos que convertir en oportunidad de trabajo, en oportunidad de investigación, en oportunidad de trabajo en equipo, y finalmente sé que entre todos vamos a poder salir adelante. Les agradezco mucho la presencia en la actividad y quedamos abiertos a las preguntas o comentarios que ustedes tengan. Bueno, por aquí ya hay unas preguntas. Un momentico. Doc, ¿hay alguna prueba que haga a pacientes que cursaron la enfermedad para verificar si desarrollaron antígenos? Sí. Podemos hacer anticuerpos de tipo IgM, que es una prueba rápida. Los anticuerpos de tipo IgM se van a elevar en pacientes que ya tuvieron contacto con este virus y nos van a permitir determinar si está protegido o no. Entonces,
Sí se puede hacer, es una buena opción, y ya tenemos pues en nuestro medio la forma de hacer estas pruebas rápidas. Doctor, paciente traqueostomizado en domicilio, ¿cuál sería la prueba más rápida para evitar su traslado a urgencias? En el paciente traqueostomizado la prueba más rápida es un aspirado traqueal. O sea, ustedes hacen un aspirado común y corriente, y este aspirado traqueal, recuerden que lo envían en 2 muestras, una muestra para PCR COVID y la punta de la sonda la deben enviar también embaladita para hacer IFI para influenza. Entonces, la mejor prueba en estos casos es el aspirado traqueal, con todas las medidas de protección posibles. ¿Cuál sería el antibiótico ideal para manejo en paciente domiciliario con infección respiratoria leve? Bueno, a nivel domiciliario hay que mirar el contexto del paciente. Si es un paciente que tuvo una estancia hospitalaria previa en los últimos 3 meses, lo ideal sería hacer un cubrimiento contra gérmenes que incluyen pseudomonas aeruginosa. Entonces, probablemente cefepime o piperacilina tazobactam sería la opción de estos pacientes en caso de que haya tenido contacto intrahospitalario en los últimos 3 a 6 meses. Si no es el caso, podría ser el manejo con ampicilina sulbactam o con ceftriaxona. En pacientes convalecientes, ¿qué seguimiento y cada cuánto tiempo se hace de serología? Bueno, lo que se hace es que en la persona que estuvo infectada por COVID se repite la prueba al día 14. El día 14, si está negativa, en realidad lo ideal sería volver a hacer una segunda prueba a las 72 horas siguientes, porque lo ideal sería tener 2 pruebas negativas para darle de alta al paciente y reincorporarlo a sus actividades normales. En nuestro medio hacer 2 pruebas es diferente, es difícil, entonces lo que hacemos es que al día 14 se hace una prueba, una PCR, y si está negativa, pues el paciente se da de alta. La serología se haría en caso de que yo sospeche que tengo coronavirus, no tenga PCR, le hago una IgM, me sale negativa y la repito más o menos entre el 3.er y el 5.º día, buscando que la prueba me salga, o sea, aumentando la especificidad de la prueba. Si lo que estoy buscando es hacer diagnóstico con serología. Entonces, si la primera prueba es negativa, la repite entre 72 horas y 5 días. ¿El manejo con pacientes con síndrome antifosfolipídico es de mayor riesgo? Sí, claro. El síndrome antifosfolípido pues, es una enfermedad inmunológica que también tiene estados protrombóticos, junto con el lupus, junto con las enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea y todas las demás. Entonces se convierte en un riesgo porque estamos hablando de una enfermedad protrombótica, y si de base la persona ya tiene una enfermedad que también es protrombótica, pues esto es sumatorio y puede ser de peor pronóstico. Cuando hablamos del inicio de los esteroides al 6º, 8.º día, ¿qué día se toma como día cero? Esa es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Se toma como día cero el día de inicio de los síntomas. Pues cuando el paciente comienza con los síntomas, ese es el día 1. Y de ahí empiezas a contar y más o menos 6 o 7 días podríamos adicionar esteroides. ¿Cuántas veces se le puede repetir a una misma persona el COVID? Bueno, lo que les dije al principio es que hay varias familias de coronavirus. Uno puede tener infección por cualquier coronavirus y los anticuerpos del uno no protegen contra los anticuerpos del otro. Pasa lo mismo que como influenza. Uno puede tener infección por influenza H1N1 y después tener una infección por influenza H3N2 o H5N7 o H7N9. Entonces, por coronavirus, si usted se infecta por un SARS-CoV-2, que ya dijimos y estamos viendo que es el peor de todos, pues seguramente va a tener inmunidad contra el SARS-CoV-2, pero usted podría tener infección por otro beta coronavirus, por ejemplo, o por un alfa coronavirus. Lo que pasa es que pues, no son virus muy frecuentes en nuestro medio, salvo pues, el SARS-CoV-2 que ya va a quedar con nosotros.
pero usted podría tener infección por un alfa coronavirus y haber tenido un beta coronavirus ahorita, o sea, un SARS-CoV-2. Lo que es poco probable y lo que no está claro, pero toda la investigación apunta que no, es a que usted vuelva a tener otra infección por SARS-CoV-2. Usted ya queda protegido con anticuerpos contra este microorganismo. Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas, entonces les queremos agradecer desde Confa Clínica San Marcel la presencia. Muchísimas gracias, quedamos abiertos a cualquier sugerencia que tengan. Por aquí dicen que tienen otra pregunta. Claro que sí, con mucho gusto, otra pregunta. Si quieren la hacen por el micrófono, me la escriben. Manejo de antibiótico vía oral para paciente COVID positivo. Bueno, lo que dijimos ahorita es que si el paciente tiene indicación de manejo, porque no todos tienen indicación de manejo antibiótico, entonces lo que hacemos aquí es darle amoxicilina clavulanato o ampicilina sulbactam oral, sería una muy buena opción. O si el paciente tiene menos de 60 años, no tiene otras comorbilidades, no tiene cute largo, no tiene metástasis que le prolongue, una quinolona podría ser una opción también, especialmente como ciprofloxacina. Pero hay que clasificar muy bien la enfermedad para no decir, pero digamos, ampicilina sulbactam, una moxiclavulana se le iría muy bien como antibiótico oral. ¿Alguien más tiene alguna otra consideración o algún aporte? El personal que tiene contacto con pacientes positivos para COVID, ¿qué seguimiento debe tener? Bueno, el seguimiento que se les hace es un seguimiento sintomático, la presencia pues, de algún síntoma de los mencionados anteriormente, y en algún momento en que tenga síntomas, pues haremos una PCR, pero lo otro que estamos proponiendo, sobre todo a las ARLs, es que podamos empezar a hacer a todas las personas que tengan contacto de entrada PCR para determinar si se contagió o no. Ahora lo hacemos por la disponibilidad de las pruebas y por el tiempo que se demoran en reportárnoslas, pero pensamos que en un futuro inmediato podríamos llegar a tener la opción de tener estas pruebas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y estamos abiertos a cualquier sugerencia o comentarios que tengan en el transcurso de los días y bueno, seguimos adelante con esto, sé que entre todos vamos a poder ganarle la batalla a este virus. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Emilio, llévese eso.